realidad no es pH, es el logaritmo invertido de la cantidad de diogeniones, por si acaso. pH es invertido, pero es que el pH cuando está disminuido es porque hay una excesiva cantidad de diogeniones en sangre, o sea, la cantidad de diogeniones está excediendo en sangre. El pH es el logaritmo invertido de la concentración de diogeniones. No es que porque el bicarbonato va a estar en relación al pH, no es así. El bicarbonato y el CO2 juegan un papel, los dos, pues uno suple el otro, uno compensa al otro. Y el bicarbonato tampona al hidrogenio, un buffer, tampona al hidrogenio. Pero no significa que esté directamente proporcional el pH al bicarbonato, ¿no? Porque el pH es una concentración logarítmica de la cantidad de hidrogeniones que no se pueden medir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya fue, o sea, se supone que ustedes ya han tenido que leer la parte bioquímica que hemos dicho, que pasa en el glóbulo rojo y que pasa fuera del plasma, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, ¿cómo se llama? En el efecto Bohr y el efecto Allan, ¿no? Sí lo recuerdan, ¿no? Para no repetirlo. En el alveolo, cuando este es el alveolo, este es el glóbulo rojo, obviamente, y este es el plasma, ¿no? Este es el glóbulo rojo. En el alveolo, lo que pasa en el efecto Aldan, creo que se ayuda a la comprensión de esto, es de que el oxígeno que entra en altas concentraciones, en diferencia de proporciones, el oxígeno va a intentar unirse a la hemoglobina que está ligado a moléculas de hidrogenión. Entonces, como el oxígeno oxida la proteína, va a liberar el hidrogenión. El hidrogenión va a estar libre por la sangre, en el glóbulo rojo. ¿Okay? Y esta hemoglobina se va a convertir en oxihemoglobina. ¿Okay? Y este hidrogenión va a tener que ser tamponado con bicarbonato. ¿Okay? Con un transportador cloro-bicarbonato. Cloro sale del glóbulo rojo e ingresa en bicarbonato. Este bicarbonato que está acá, este bicarbonato tiene que ser reabsorbido. ¿Dónde? En las células del túbulo contorneo proximal. ¿Okay? Es un bicarbonato que se encuentra en el plasma, el que ingresa a la célula. ¿Okay? Y este bicarbonato, como el hidrogenión que se encuentra acá libre, el bicarbonato que va a estar acá libre, también va a tamponar al hidrogenión. Tal es así que se va a formar el ácido carbónico. ¿Okay? Y como ácido carbónico lo va a tamponar, es decir, va a secuestrar al hidrogenión. Una vez que tanto dentro como fuera ocurre esta reacción y se forma el ácido carbónico, y entre dentro y fuera del glóbulo rojo y fuera en el plasma, se va a combinar con una molécula y una enzima que es la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica va a estar dentro y fuera. Escuchen, porque después en el examen ya lo veo llorando. En la anhidrasa carbónica, esta reacción es muy importante, porque sin esta anhidrasa carbónica, la vía no sería reversible, sería irreversible. Y lo que es peor, no se formaría el CO2. ¿Okay? Entonces, la anhidrasa carbónica, gracias a esta enzima, es que se forma el CO2 y la molécula de agua. ¿Okay? Y acá también se forma CO2 más agua. ¿Okay? Entonces, esta reacción que se produce es reversible, es decir, tanto se forma el CO2 se va a exhalar. ¿Okay? Entonces el CO2 va a salir en
alveolo exhalado, por la reacción química que se produce acá. Entonces, esta fórmula que ven acá es reversible. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente siempre va a ser en una sola vía. Cuando estamos en el plasma, porque acá el glóbulo rojo tiene la función de botar el CO2, ¿okay? Pero en el plasma no. El plasma es independientemente, el glóbulo rojo tiene su función. En el plasma esta reacción va a ser reversible en cualquier momento del plasma. ¿Por qué? Porque hidrogeniones van a haber hidrogeniones nadando dentro del plasma, las cuales van a ser tamponadas por las moléculas de bicarbonato. ¿Eso qué quiere decir? En resumen, si yo tengo la elevación del bicarbonato, va a tamponar el hidrogenión, se va a formar ácido carbónico, entonces el CO2 se va a elevar, ¿correcto? Cuando yo tengo una elevación de CO2 a la inversa y se va a combinar con el agua, va a reaccionar con la ligaza carbónica, se va a formar el ácido carbónico y se va a elevar el hidrogenión, ¿ok? Y como se eleva el hidrogenión, la función del bicarbonato va a ser ¿qué cosa? Tamponar el hidrogenión. Entonces, por ende, va a tener que haber más bicarbonato. Entonces, ¿dónde interviene la reabsorción del bicarbonato? En las células tubulares proximales. Y si yo no tuviera, o este bicarbonato se elevaría más, yo tendría que evaluar pues el bicarbonato, porque hay algo que me está produciendo más bicarbonato, o puede que también sea menos bicarbonato, que no me ayude a tamponar, ¿ok? Si hubiera más bicarbonato, yo tendría que evaluar las condiciones que me está generando el mayor bicarbonato, porque mi renal, puede ser un problema metabólico, como les he dicho, un trastorno electrolítico, etc. ¿Por qué el trastorno electrolítico? Porque el bicarbonato, cuando se reabsorbe, cuando entra a la célula, utiliza ¿qué cosa? Electrolitos. ¿Okay? Por eso es que yo hablo de trastorno electrolítico. Y puede estar disminuido, pero cuando está disminuido significa que no va a tamponar las moléculas de hidrogenión, y por lo tanto, si no tampona al hidrogenión, el hidrogenión se va a elevar, se va a elevar y se va a elevar y se va a elevar. Van a haber pocas moléculas de bicarbonato para tamponar el hidrogenión y el hidrogenión se va a elevar, y por lo tanto voy a tener acidosis respiratoria como trastorno puro. Entonces hay algo que el bicarbonato todavía no reacciona, cuando el bicarbonato tiene que reaccionar para tamponar el hidrogeno. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Entonces, esa reacción es, acá en el plasma, es reversible. Lo que pasa en el glóbulo rojo, como ya les dije, es que esto es considerado como el efecto Aldán. ¿Aldán por qué? Porque con la molécula de oxígeno en el alveolo, el CO2 es rápidamente disgregado para ser exhalado y obviamente difundido del glóbulo rojo al alveolo. El efecto Aldán, ¿okay? Que se produce en el alveolo. Pero el efecto Bohr es el efecto invertido, porque el efecto Bohr se produce en el tejido. ¿Okay? Y en el tejido se produce el efecto invertido. CO2, el oxígeno ya no entra. El CO2 es el que sale. Y el CO2 que va a estar acá se va a combinar con el agua. La ligaza carbónica va a reaccionar y se va a formar el ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disgregar con hidrogenión y bicarbonato. Ya el bicarbonato ya no va a entrar, pues el bicarbonato ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir. El hidrogenión reacciona con la hemoglobina y el oxígeno se deja de ser afín y por lo tanto el oxígeno se libera al tejido. Ese es el efecto Bohr, ¿ok? El efecto reversible de lo que habíamos visto en el plasma. ¿Okay? Entonces, el glóbulo rojo contribuye, sí contribuye, solo que estos efectos, un efecto es en el alveolo y otro es el efecto en el tejido. En cambio en el plasma no, en el plasma no tiene ninguna, no cumple función de transporte del plasma. El plasma lo que cumple es función muchas veces de
de regular justamente el equilibrio ácido-base que tiene el medio interno, porque por eso es que el riñón juega un papel muy importante en el equilibrio ácido-base, pero también el pulmón. ¿Por qué? Por la molécula del CO2. ¿Okay? Luego cuando uno habla de ácido-base, habla de patología pulmonar y habla de patología respiratoria, o perdón, metabólica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pulmonar por el CO2 y metabólica por el bicarbonato. ¿Okay? ¿Sí se entendió? Sí. Bien, entonces eso es cuanto a la... Le dicto más o menos un ejemplo y podría decir si es esclerosis respiratoria o acidosis. Es que en un ejemplo no me quedó claro porque consideraba CO2 bajo, bajo y usted le consideraba esclerosis. Claro, cuando yo tengo un problema, o sea, esto es algo, digamos, práctico, porque eso tú vas a tener que evaluarlo con tu paciente. Yo tengo un paciente que me viene, por ejemplo, un paciente varón de 30 años, hipertenso, diabético, y que viene con un problema, con una úrica que tiene elevada, y yo le tengo un AGA, yo tengo que esperar un problema metabólico o respiratorio. Metabólico. Yo, si viene un paciente con fibrosis pulmonar, tengo que esperar un problema pulmonar. Entonces, yo evalúo el AGA desde el punto de vista pulmonar. Tengo que considerar mi trastorno primario como un problema pulmonar. Pero también me puede venir, por ejemplo, un problema, un síndrome de pulmón-riñón, como por ejemplo en la enfermedad de Goodpasture, que es por alteración. Goodpasture, eso lo van a ver ustedes cuando estén en patología. Goodpasture es por una alteración del colágeno tipo 4. Goodpasture significa que no se produce el colágeno y por lo tanto el pulmón deja de ser elástico, es un pulmón rígido, por lo tanto hay alteración de la membrana. Pero no solamente es en el pulmón, es también en la membrana de filtración glomerular. Entonces tiene una alteración de la filtración glomerular y tiene un problema pulmonar. Salvo en este caso que me ve un paciente con ese tipo de patología y yo le tomo un AGA, pero igual, yo tengo que ver el problema si es pulmonar o si es un problema metabólico. Si es un problema metabólico, entonces yo estoy viendo pues que mi primario es metabólico, entonces tengo que ver cómo está el bicarbonato en relación con mi CO2 y mi pH. Entonces, el AGA es una herramienta que yo tengo diagnóstica, más no significa que yo veo el AGA y no veo el paciente. Yo tengo que ver el AGA con relación a la clínica. Entonces que en ese sentido me ayuda. ¿Sí quedó claro? Pero le dicto las palabras que usted colocó, porque a nosotros no nos dijo que ese paciente tenía eso. No, cuando yo te dije la parte metabólica, te dije, no, es que cuando nosotros estamos evaluando, yo les he dicho al comienzo, nosotros estamos en la parte de fisiología pulmonar. Lo que nos compete es ver acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Cuando nosotros pasemos a renal, vamos a ver el contexto del equilibrio ácido-base también, porque es como pulmón y riñón, pero vamos a ver ya la parte metabólica. Porque tú ahorita no vas a comprender bien la parte metabólica, porque tú no sabes nada de lo que es la fisiología del túbulo renal. Porque lo que yo te estoy diciendo a grandes rasgos es que el bicarbonato se reabsorbe a nivel del túbulo con torneo proximal. Pero ahorita tú no tienes ni idea de cómo se transporta. Por lo tanto, yo te estoy dando solamente un pantallazo de lo que vas a ver en renal, porque en renal vamos a volver a hacer AGA. No significa que vamos a ver en pulmón nada más, ¿no? Entonces, lo que te estoy diciendo es que cuando pases a renal, vamos a ver el contexto de una acidosis metabólica. Pero para que te des dando cuenta, porque entonces eso no significa que el bicarbonato solamente actúa en el riñón, sino también en el pulmón. Sino que cuando tú tienes un problema, cuando analizas el AGA, tú tienes que ver tu trastorno primario primero y después tu trastorno secundario mixto. Cuando tú evalúas el trastorno primario, tienes que evaluarlo, obviamente, en contexto clínico. Si tú tienes un problema, una patología pulmonar, tienes que evaluar no solamente el pH, el CO2, tienes que evaluar el bicarbonato. Tienes que evaluar qué cosa, ¿qué más?
el oxígeno, ¿qué más? La saturación, ¿qué más? El CO2, no, porque el CO2 es que tú estás colocando el CO2. ¿Qué más? El PaCO2, ¿qué más? La gradiente alveolar arterial. Entonces todo eso tú lo evalúas en el AGA, ¿no? No es que solamente veas pH, peso de bicarbonato, no. Sino que es parte del análisis del ácido base que tú tienes que ver en el paciente. O sea, en otras palabras, cuando evalúas pH, CO2 y bicarbonato, solamente estás evaluando el estado ácido base del paciente. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando tú tienes un pH, otra vez, es un pH 7.2, un PCO2 de 20 y un bicarbonato de 10, y viene con un paciente que tiene una patología pulmonar, como el PULPAS, por ejemplo, tú te estás preguntando, este es un problema de una acidosis, este es un problema de una alcalosis respiratoria, y tú tienes un problema de una acidosis metabólica, ¿correcto? Doctor, ¿el PCO2 no es acidosis? ¿El PCO2? No, cuando tú tienes el CO2 elevado, tienes una acidosis. Cuando el CO2 está disminuido, es una alcalosis. En el caso anterior lo dijo al revés. Ahí está. Eso es lo que usted está preguntando. Doctor, ¿qué es lo que le está preguntando ella? En el primer ejemplo puso en el PCO2 50 y nos dijo que era una acidosis. Y en el ejemplo que hace 10 minutos más o menos nos dijo que era una acidosis con 20. Por eso era la confusión. Es una alcalosis respiratoria. Ahora sí. Y tú Somos humanos, muchachos. tienes un CO2. Ahora sí. Tienes un pH aumentado, ¿qué es? No, alcalosis. Tienes un pH disminuido, Acidosis. ya saben que el pH 7.35, 7.40. ¿Alguien está de acuerdo? PCO 40 más menos 4. El PCO está elevado. PCO2 está elevado, acidosis. El PCO disminuido, alcalosis. Cuando yo les dije que estábamos acá, el hidrogenión se va elevando, ¿correcto? En relación al PCO2, ¿ya? Si va elevando el hidrogenión y está estimulando el quimioreceptor, ¿cómo estará la frecuencia respiratoria? Aumentada y disminuida. Si yo tengo que el PCO2 se está elevando y mi hidrogenión está aumentando y tengo una acidosis respiratoria, eso me estimula el centro quimioreceptor, ¿correcto? ¿Correcto o no? Sí. Ya, entonces el paciente estará su frecuencia respiratoria aumentada, el paciente está hiperventilado. Okay. Y cuando yo tengo la disminución del CO2, no tengo hidrogenión y por lo tanto el paciente, su frecuencia respiratoria disminuye. Entonces, vuelvo a repetir, el PCO2, cuando se eleva el hidrogenión, hay acidosis respiratoria, ¿ok? Y el PCO2, cuando el hidrogenión disminuye, significa que hay alcalosis respiratoria. Con el bicarbonato.
bicarbonato. 24 más menos 2, ¿correcto? El bicarbonato cuando se eleva tenemos alcalosis. Y cuando el bicarbonato disminuye, Acidosis. ¿correcto? ¿Está claro? Sí. Yo tengo un paciente con pH 7.2, PSO2, 20, bicarbonato 10. Entonces lo que yo tengo que ver, su pH está disminuido. Esa es una Acidosis. el PSO2 está disminuido. Alcalosis. El bicarbonato está Acidosis. disminuido. Esta es una claro. Sí. Entonces, lo que yo tengo que ver es que si él, en este caso, que como les dije, es una patología pulmón o metabólica, cuando el PCO2 disminuye, tiene que disminuir el bicarbonato, pero acá el bicarbonato está excesivamente disminuido en relación al PCO2. Lo que yo estoy sospechando es que este problema, aun cuando tenga un problema pulmonar, puede hacer que sea metabólico. Entonces, lo que yo estoy pensando es que el trastorno primario sea metabólico. Entonces, yo estoy pensando que este sea una acidosis metabólica, sospechando Mixta. una acidosis metabólica descompensada. Lo que tengo que hacer es que si efectivamente es solamente metabólico el problema, porque tiene de repente con una patología pulmonar. Entonces lo que yo tengo que ver si es que este trastorno es puro o es mixto. ¿Cómo me ayuda? Con la fórmula de Winter. Entonces Winter que dice que la fórmula es 1.5 multiplicado por bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Correcto? Entonces, yo estoy viendo que mi PCO2 es igual a 15 más 8, 8 y 5, 13, 23. 23 más menos 2. 25, 21. Entonces, estoy diciendo que mi 23 puede ser 25 o puede ser 21. Mi 25 y 21 es mi rango de CO2. Está bien. ¿Correcto? Entonces, yo estoy diciendo que mi PCO2 tiene que estar entre 25 y 21. ¿Cuánto está mi 20? Está disminuido. Está bien. Esta es una acidosis metabólica pura o mixta. Mixta. ¿Cómo se Más una alcalosis? Alcalosis respiratoria. Entonces, este paciente está haciendo un trastorno que no es mixto, perdón, que no es puro, es mixto. ¿Okay? Está diciendo este paciente tiene un problema metabólico más un problema pulmonar. ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo les estaba diciendo acá. Este paciente lo que me está diciendo es lo siguiente. La alcalosis respiratoria de este paciente por elevación del hipogenión que está estimulando el centro quimioreceptor está haciendo que el paciente esté hiper o hipoventilando. Hiperventilando. O sea, significa que su frecuencia respiratoria está aumentada. ¿Okay? Este paciente está exhale y exhale y exhale CO2. ¿Okay? Entonces me está haciendo una alcalosis respiratoria por la cirrosis que tiene. ¿Ok? Entonces por eso este paciente puede tener una alcalosis respiratoria. Está exhalando demasiado CO2. Significa que el problema, si bien es cierto, primario es metabólico, pero pulmonarmente este CO2 se está exhalando por acá y por eso es que se exhala CO2,
por el aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tratar la parte metabólica o tratar el pulmón? La metabólica. La metabólica. ¿Por qué? Porque la metabólica me está alterando, obviamente, la parte pulmonar ventilatoria. ¿Ok? Sí. Esto es lo que ya habíamos comentado. Este es el efecto Bohr o Haldane. No, Aldán. Aldán. ¿Qué efecto es este? ¿Bohr o Haldane? En la matriz, Aldán. En la matriz, Bor, el bor. Porque El oxígeno sale. Pero ¿por qué? no es mejor porque el CO2 ¿Cómo? es mejor por el Ya, es en el tejido, este es uno. ¿Qué más? por el CO2. Tiene que ver CO2. O sea, en el andar estamos CO2. CO2 forma de carbonato. Claro, y está el CO2. El CO2 es el que estimula la reacción química, no es el oxígeno, es el CO2. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué también? Porque obviamente se va a formar ácido carbónico. ¿Para qué? Para la liberación del oxígeno. El dióxido. ¿Ok? Entonces, este es el efecto Bohr. Fíjense acá que es el 60% de la reacción, 60% de la reacción que va a formar el efecto Haldane. El 60% del CO2 que va a ingresar acá es gracias a la liberación carbónica, va a ser todo el efecto. Pero también hay un 21% del CO2 que va a ser transportado como hemoglobina. Eso quiere decir que todo el CO2 no se combina con el agua y forma la liberación carbónica, o sea, forma ácido carbónico por la liberación carbónica, sino que hay CO2 que también se va a ligar a la hemoglobina, CO2 que va a estar disuelto, CO2 que va a estar en el plasma. Y acá en el plasma la reacción va a ser tan igual con el glóbulo rojo, pero acá el efecto va a ser más, digamos, no tan catalizable como en el glóbulo rojo. Ventilación. Como ya les dije, ya habíamos visto lo que es la mecánica pulmonar. Este es un pletismógrafo. Anteriormente, bueno, todavía hay institutos del pulmón que evalúan la parte de pletismografía. Es un equipo muy completo, muy caro, pero que evalúa mucho mejor volúmenes y capacidades que el mismo espirómetro. Lo malo que es caro. ¿Okay? Y el procedimiento es un procedimiento mucho más largo que la espirometría, que puede durar media hora, cuando el paciente es súper colaborador, hasta 45 minutos, cuando hay pruebas que de repente tose, está ansioso, qué sé yo, y hay que volver y volver y volver a repetir la espirometría. En cambio la espirometría, imagínense, es una cabina cerrada, donde está conectado a un tubo, o sea, él tiene que estar totalmente con la boca sellada, esperando a que el operador le diga inspira, expira y todos los procedimientos que se hacen en espirometría, pero en una cabina totalmente cerrada. O sea, si el paciente es claustrofóbico, si el paciente no está, digamos, acostumbrado a estar en un ambiente cerrado, imagínense, es peor en pacientes que son geriátricos. Es bien difícil hacer la pletismografía. Es un procedimiento que es muy bueno, pero es costoso y dura mucho tiempo. ¿Okay? O sea, por lo menos un par de horas para evaluar la función pulmonar. Pero es que se lo utilizan en los institutos pulmonares, más no como práctica diaria clínica. Pero la espirometría sí. La espirometría hoy por hoy es una función muy importante para nosotros, para evaluar ¿cómo se llama? Capacidades y volúmenes pulmonares. Esto no solamente, esto lo hace el tecnólogo, por si acaso. Esto no lo hace el médico. El médico lo único que es supervisar, ¿ok? Pero esto lo hace la enfermera, esto lo hace un técnico en realidad. Lo que nosotros vamos a evaluar son cifras, porcentajes, ¿ok? Y te lo van a pasar y tú vas a tener que evaluar,
compartiendo. Y todo lo que hacen, por ejemplo, esto no solamente es competencia de los neumólogos, ¿no? Esto es competencia del médico general. Porque hoy por hoy los médicos generales se van a trabajar a mina, se van a trabajar a tierra, donde pasan chequeo médico a pacientes que trabajan en altura, ¿no? Que acá en el Perú son mineros. Y ustedes van a tener que hacer chequeos pulmonares. Y a ustedes le van a pasar el resultado de espirometría para ver si está normal o se lo deriva el neumólogo. Si ustedes detectaran alguna disminución de las capacidades o aumento de las capacidades y volúmenes. Por eso es que esto se ha vuelto ya no tanto del neumólogo, competencia del neumólogo, sino competencia de todos nosotros. ¿Okay? Todos nosotros tenemos que saber esto. Bien. El espacio muerto fisiológico se puede evaluar, en una pregunta de las clases anteriores, mediante esta forma. ¿Okay? Hoy por hoy se puede evaluar, pero no tanto como rutina, sino en pacientes hospitalizados, donde tengamos al paciente bien monitoreado con una patología pulmonar. Factores como por ejemplo el volumen tidal, sabiendo la presión alveolar de CO2, la presión exhalada de CO2 y podemos hacer una ecuación para detectar el volumen de espacio muerto fisiológico. ¿Okay? Bien. La presión exhalada de CO2 se la puede evaluar mediante un capnógrafo. Actualmente, en hospitales grandes hay capnografía y por lo tanto nosotros en el capnógrafo vemos esta meseta. ¿Okay? Esta meseta es una curva donde acá vemos que en las coordenadas se encuentra la presión de CO2. Obviamente es una meseta en cada exhalada que tenga el paciente. Y ahí calcula el PCO2 exhalado. ¿Okay? Ya también habíamos visto la cantidad que se encuentra, por ejemplo, de gases. En este caso habíamos analizado el oxígeno, hemos analizado el CO2, circulación tanto arterial como venoso, para ver la difusibilidad de estos gases. Bien, la mecánica ventilatoria, eso es lo que otra parte que evalúa, es evaluado por el pulmón, pero en esta relación ya habíamos dicho que la mecánica pulmonar es evaluada en base a presiones. Los gases ejercen una presión dentro del aparato pulmonar, el aparato respiratorio, y nosotros lo evaluamos en base a como vemos acá. En la presión que se encuentra por fuera, la presión atmosférica pasa en relación con la presión que se encuentra en el alveolo. La presión que se encuentra fuera, atmosférica, en relación con la que se encuentra dentro, en el alveolo. Y la presión del alveolo en relación con lo que se encuentra fuera del alveolo, que es la pleura. Y tenemos la presión del sistema respiratorio o del aparato respiratorio y la presión transpulmonar. ¿Okay? Entonces, en base a eso se establecen las diferentes curvas que nosotros evaluamos. La presión, ya hemos visto, transtorácica o que pasa a través del tórax, es evaluada por medio de la presión alveolar, menos la presión barométrica, más la presión alveolar, menos la presión pleural. La presión alveolar menos la barométrica, cuando no hay flujo, nos quedamos evaluando la presión alveolar menos la pleural, significa que es con flujo cero. Si es con flujo cero, estamos evaluando el estatismo. Si es con flujo, o sea, si eso se restablece el flujo, estamos evaluando el dinamismo. Las presiones se pueden evaluar también por medio de un catéter que se introduce en el esófago. Llega por el esófago y yo puedo indirectamente evaluar las presiones que se producen dentro del tórax o del pulmón. O sea, es otra medida que yo tengo para evaluar. ¿Okay? Normalmente se hace con el paciente hospitalizado, ¿no? Mediante un catéter que se introduce a nivel del esófago y puedo evaluar, por ejemplo, la presión intrapleural.
como ya les dije, el volumen o la presión, vamos, así también, volumen, porque este es volumen, ¿okay? Este es volumen y este es presión, ¿okay? Entonces, esta es la presión intrapleural y este es volumen pulmonar, ¿okay? Expresado desde 100%. Entonces, yo lo que la otra vez les pregunté es desde dónde partía este volumen, porque van a ver en algunos libros, como vamos a ver en gráficas posteriores, que esto lo contabilizan como cero, ¿okay? Entonces, este volumen que se encuentra acá, ya habíamos dicho qué tipo de volumen o capacidad es. Capacidad funcional residual, siempre y cuando el procedimiento sea empezado en reposo, ¿okay? Obviamente si está en reposo, esto es la capacidad funcional residual, este volumen que está acá, ¿no? En relación con este volumen que está acá. Y si yo evalúo obviamente que el paciente está inspirando, la presión pleural, intrapleural cada vez se hace más negativa. La presión intrapleural, ¿cuánto es? Menos 4. Menos 4, menos 5, puede llegar hasta menos 10, depende del esfuerzo que haga el paciente, ¿okay? En este caso, miren, llega hasta menos 20, se supone que está inspirando forzadamente, pero inicia la inspiración en reposo, ¿no? Entonces, acá está la presión intrapleural en 0 y comienza el paciente a inspirar. Inspira, 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 inspira y llega a un tope, ¿okay? Y luego se produce la deflación, la expiración. Y habíamos dicho que este fenómeno en el cual la curva no se hace totalmente colapsada, o sea, no se hace pegada entre ambas, significa porque hay un fenómeno llamado histéresis, ¿correcto? Ese fenómeno es debido al surfactante. Entonces habíamos dicho que la distensibilidad y la compliance pulmonar estaba dada por la diferenciación del volumen sobre la diferenciación de la presión. Y si nosotros estamos hablando de elasticidad o retracción del pulmón, es por diferenciación de la presión sobre la diferenciación del volumen, o sea, lo invertido. Y esto es evaluado obviamente de una forma anatómica y fisiológica. En este caso, si yo le ejerzo más volumen al compartimento, en este caso supone que es un globo, la presión va a elevar, ¿no? Es directamente proporcional. Y si yo evalúo, igual, estoy metiendo más presión, en este caso es presión negativa, por eso es que la presión es negativa, nosotros respiramos en presión negativa, el alveolo se va descendiendo más hasta que la presión sube, ¿okay? Y estamos hablando de presión tanto intrapleural, porque es negativa acá, y cada vez va subiendo. Si nosotros evaluamos la presión negativa otra vez ya cuando la presión negativa dejó de cesar y vuelve a hacerse tendiendo a cero positivo, entonces estamos hablando de la deflación. Ya habíamos dicho también de que el pulmón en relación a los alvéolos que se encuentran en el ápice o en el lóbulo medio, dependiendo si es el pulmón derecho o lóbulo inferior del lado izquierdo, se encuentran los alvéolos distendidos, pero en cambio los que se encuentran en la base, los alvéolos están tendiendo al colapso, ¿okay? Y eso es por la gravedad. Habíamos dicho que los alvéolos pequeños no se colapsan, ¿por qué? Porque tiene la ley de Laplace. Laplace es presión es igual a 2 veces la tensión sobre el radio. Eso quiere decir que los alvéolos pequeños no se colapsan porque tienen surfactante y disminuye la tensión. Entonces tenemos una presión ejercida por la gravedad a nivel pleural en la base del pulmón, que es de menos 2 centímetros, y uno que se encuentra en el ápice de menos 10 centímetros de agua, ¿okay? Y si nosotros comparamos la distensibilidad en relación a la curva volumen-presión, estamos viendo que en la zona más distensible, que es esta, o sea, donde hay mayor histéresis, que es esta de acá en comparación a esta, que es un poco más aguda, esta distensibilidad, ¿dónde será mayor? ¿En la base
o en el ápice? En la base. En la base. Y la menor distensibilidad que tenga el pulmón será en el ápice. ¿Okay? Entonces, en cuanto a eso, por eso es que yo puedo elaborar también una curva volumen-presión segmentaria, porque no es lo mismo que yo evalúe la curva volumen-presión en el lóbulo inferior que es lo que evalúo en el lóbulo superior. ¿Okay? Y de ahí sale esta curva, que es otra curva que nos hace ver la ventilación en relación a la perfusión. Cuando yo evalúo la ventilación-perfusión en un pulmón, se supone que el pulmón está en bipedestación. El pulmón no está echado, el pulmón está en bipedestación. El paciente está parado, sentado. ¿Okay? Entonces, yo estoy evaluando el ápice con la base. Lo que me quiere decir esta curva, que el flujo en relación a la ventilación en la base es mayor o menor. Es mayor flujo que ventilación. En relación del flujo, en relación a la base con el ápice, hay mayor flujo que en el ápice. Si yo evalúo la ventilación, hay mayor ventilación en la base que en el ápice. Es lo mismo que me está diciendo la curva volumen-presión. Pero si yo evalúo la ventilación en relación con la perfusión, en el ápice estoy diciendo que los alvéolos que se encuentran en el ápice están menos ventilados que perfundidos. ¿Okay? Entonces, esta curva me ayuda a yo diferenciar la ventilación y la perfusión de los alvéolos en los diferentes segmentos. ¿Okay? Tanto en los segmentos del lóbulo superior, medio o inferior. Bien, si yo tengo una curva volumen-presión en un paciente normal, miren que en la fase de inspiración, en el pulmón que llega hasta una capacidad pulmonar total, se comporta así, de esta forma. ¿Okay? Pero si yo tengo un paciente que tiene un problema obstructivo, un problema restrictivo en este caso, donde los volúmenes comienzan a disminuir, esta presión se puede volver más negativa y además con volúmenes bajos. A esto le llamamos fibrosis. En el caso de la fibrosis pulmonar. Pero si yo encuentro que los volúmenes están aumentados y la curva se vuelve más parada y los volúmenes son mayores, entonces estoy hablando de enfisema. Pero no solamente el enfisema, como en el caso del asma, los volúmenes aumentan a expensas de la capacidad funcional residual del volumen residual. Entonces los volúmenes pueden estar aumentados. Entonces yo voy a tener un paciente con volúmenes aumentados, con una capacidad vital aumentada y a una baja de sus presiones transpulmonares o infrapleurales. En cambio, un paciente con fibrosis pulmonar, los volúmenes van a estar disminuidos a expensas de una mayor presión tanto pleural como transpulmonar. Eso es lo que me está diciendo la curva. ¿Okay? Si comparamos presión con volumen. ¿Okay? Bien, esto ya ustedes lo saben, las diferentes capacidades y volúmenes. Recuerden que el volumen corriente no solamente es 500 en todos. El volumen corriente es de 8 a 10 milímetros por kilo de peso. Es decir, si tú pesas 60 kilos, tu volumen corriente será 480. No será 500, no es 500, ¿okay? Es de 8 a 10 milímetros por kilo de peso. ¿Okay? Bien. Esta es la curva que ustedes van a ver en algunos libros, la curva de relajación, curva de volumen, presión, relajación. Esta curva de volumen, presión, relajación es en un paciente que está totalmente relajado. Es un paciente que yo, digamos, está en un estado de reposo, que yo quiero medir sus capacidades pulmonares y volúmenes en estado de reposo cuando está totalmente relajado. ¿Okay? Lo bien difícil que sea en un paciente pues normal, porque si no tengo un paciente que entra al consultorio
entrar ansioso o con cualquier temor de hacer el procedimiento. Normalmente esto se da cuando el paciente ya está, digamos, intubado, con un ventilador, donde ahí sí yo puedo jugar relajándolo, ¿no? Y ver en realidad cómo pueden variar curvas de capacidad pulmonar en relación a su presión. Entonces, pero los libros no lo mencionan. Los libros lo mencionan como si fuese una persona normal, una persona que va a consultorio, que yo le puedo hacer el procedimiento. Entonces, si es un paciente relajado, el volumen que está acá, que lo señala la flecha y lo señala acá como capacidad funcional residual, significa que ahí está empezando el procedimiento en inspiración y expiración, ¿correcto? Entonces, este paciente, si está empezando en su capacidad funcional residual el procedimiento, ese paciente está en reposo. Yo veo que esto no sería la capacidad funcional residual y la curva sería más acá abajo y le colocan volumen residual, como que está acá, volumen residual, como acá, significa que el procedimiento está empezando con esfuerzo. El paciente es como la espirometría forzada, está empezando con un esfuerzo, es decir, que su volumen de reserva respiratorio lo está exhalando. ¿Por qué? Porque ya no lo marca acá el volumen residual, o sea, el volumen que está atrapado en el alveolo, ¿okay? Y que no es exhalado. Por lo tanto, ustedes tienen que fijarse cuando les den curvas de dónde está empezando el procedimiento. Puede empezar acá en reposo, como que puede empezar acá cuando el problema es forzado. Esto de acá es igual, ¿ok? Es igual. Bien, este es el ciclo donde se produce el ciclo respiratorio, ¿no? Y ustedes van a ver acá la diferenciación de las presiones alveolares, ¿no? Menos 1, 0, 1 hasta que se vuelve positivo y otra vez vuelve a 0. Y se supone que está marcando 0, está diciendo de que es 0, ¿por qué? Porque la presión barométrica es 0, ¿no? Por eso que le decía que la presión barométrica es tomada como invariable. Esto significa que no va a ser pues menos 2 o menos 3 en punto. Esto siempre va a ser 0, solo que es tomado como 0, ¿por qué? Porque la presión barométrica no varía. ¿Entienden? Entonces, esto acá lo que está tomando en cuenta es que tu alveolo se está distendiendo o inicia la inspiración con presiones negativas, ¿okay? Y expira en presiones positivas. Esta ecuación es para ver lo que ya hemos visto, al final de cuentas, la presión neotorácica, pero en relación a la estática y a la elastancia que menciona acá, que la presión transpulmonar es casi igual o es igual a la presión elástica pulmonar, ¿okay? También, en base a las se establece 3 zonas, ¿okay? Que son llamadas las zonas de West. Zona 1, zona 2, zona 3, en relación a la presión arterial, la presión alveolar y la presión venosa, ¿okay? O la presión venosa mixta. Entonces, en cada zona va a variar la presión arterial en relación a la alveolar y en relación a la venosa. Por ejemplo, en la base, en la zona 3, la presión arterial va a ser mayor que la venosa y esta va a ser mayor que la alveolar. La zona 2, la presión arterial sigue siendo mayor que la presión arterial. Esas son las zonas de West, ¿okay? Ya hemos visto, estas son las curvas, las diferentes curvas, tanto la curva volumen-presión, flujo-volumen. Y aquí es un gráfico donde establece las curvas de flujo, volumen y presión, que son distintas. En unas son negativas y en otras son positivas, ¿okay? Si nosotros respiramos en forma negativa, vamos a obviamente encontrar esto, tanto en la vía aérea como en la presión pleural. Pero cuando nosotros tenemos patológicamente un paciente donde le estamos administrando una presión de gases, como en el caso de la reanimación, la presión ya deja de ser
negativa para hacerse positiva. Positiva en la vía aérea y positiva también a nivel pleural. ¿Okay? Es decir, nosotros respiramos con presiones negativas. ¿Okay? Como ustedes verán, este es otro gráfico tomado de otro libro, ¿okay? Donde mencionan la presión transfusional con el volumen. La curva volumen-presión, tan igual como la curva volumen-presión mostrada anteriormente. Como ustedes verán acá, esta curva es distinta porque empieza acá en el cero. Es diferente a la anterior. Solo que en esta te está diciendo que empieza de la capacidad funcional residual. Es el mismo protocolo. Solo que te está diciendo que esta curva te está empezando en un paciente en estado de reposo. ¿Okay? Y lo que te está diciendo es lo mismo. Hay una curva inspirada, expirada, con un cálculo que le ven acá, que es de la histéresis. Están sacando el diámetro para establecer el diámetro de la histéresis, o sea, de la distensibilidad alveolar. ¿Okay? Lo que ya habíamos visto, las diferentes presiones, las velocidades de flujo y resistencia van a influir, sí van a influir, porque también acá interviene en la ecuación de Reynolds y la ecuación de Kossiou. ¿Por qué? Porque se establece también flujos, lo mismo que vimos en cardio. ¿Por qué? Porque hay flujos turbulentos y flujos laminares. Los flujos turbulentos van a estar en zonas de vías aéreas proximales y los flujos laminares en vías aéreas distales. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos visto otra gráfica que vemos donde nos dan una zona donde ven las vías aéreas de conducción y las respiratorias, y donde vemos esta curva donde la resistencia es alta y vemos zonas de resistencia baja en relación a la generación de vías aéreas. Si yo tengo un pulmón que tiene 20 generaciones y que de acuerdo a las generaciones yo estoy viendo que la resistencia aparentemente conforme se va la tráquea se va disminuyendo el diámetro y va llegando hasta el bronquiolo, hasta el alveolo, los diámetros se van disminuyendo y aparentemente la resistencia puede aumentar, ¿ok? Pero lo que me está diciendo es que la resistencia aumenta cuando yo estoy en las generaciones primeras. O sea, no es congruente, porque lo que me está diciendo este gráfico es que la resistencia mayor está en las primeras generaciones de la zona de conducción, no acá, en las últimas, donde debería haber mayor resistencia. Y esto es debido, ¿por qué? Porque ya habíamos analizado la ecuación de Kossiou, donde la resistencia, si bien es cierto, es inversamente proporcional al radio y al pi, que es el diámetro o el área del diámetro o el área de superficie de una estructura circular, en este caso, que puede ser el bronquio o bronquiolo, es decir, a menor diámetro con mayor resistencia, pero Kossiou nos hace, igual que en cardio, que en la parte hemodinámica, nos hace decir que es directamente proporcional 8 veces a la longitud que tenga en este caso, el bronquio. Es decir, que entre más largo el bronquio sea, mayor resistencia va a haber. ¿Ok? Y no está tan, o sea, no va a influir tanto el diámetro. Entonces, cuando yo evalúo la parte, Doctor, su batería está abajo. Cuando yo evalúo la parte de cuando yo evalúo la parte de la resistencia, entonces lo que me está diciendo acá, que las generaciones que están obviamente menores de 5, lo que me está diciendo es que esto, la resistencia no está dada por el diámetro, sino por el largo del bronquio, o del túbulo, en este caso del bronquio. Entonces, la resistencia acá está dada entre el largo del bronquio. Entre más corto sea el bronquio, menor resistencia va a haber. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la resistencia del tipo turbulento lo vamos a encontrar en los bronquiolos, en los bronquios de primera generación. Por eso que el asma
inicia no en los bronquiolos, sino inicia acá, donde hay mayor flujo turbulento. Y en ese flujo turbulento hay secreción, moco y un montón de reacciones inflamatorias que hace que justamente en estas generaciones se inicie la patología, para luego progresar hasta las patologías de zonas respiratorias. Y ahí tenemos, bueno, ya lo que ustedes han hecho en la parte de cómo se llama de asma, que supongo que ya lo habrán visto. Ya hemos visto BEF, BEF1 sobre capacidad, el FEP 2575. Y esto son las gráficas que ustedes van a ver cuando les den una espirometría. Cuando ya hemos visto en la gráfica que les he dibujado la anterior clase, ustedes pueden deducir una gráfica invertida, ¿no? ¿Okay? Entonces, donde ustedes ven la capacidad pulmonar total, obviamente, ¿por qué? Porque está sacando el volumen total, y el BEF1 en el primer segundo, BEF1, BEF2, BEF3, BEF4, BEF5, o sea, yo puedo sacar el BEF del 6, del segundo, solo que lo que nos interesa a nosotros es evaluar el BEF1 en el primer segundo, por eso le llaman BEF1, ¿okay? Y la capacidad vital forzada es hasta donde llega el volumen total expirado forzado. Y ahí sale mi capacidad vital forzada. Lo que no tome en cuenta acá es este volumen que se encuentra tapado, llamado volumen residual. ¿Okay? Y establezco mi FEP 2575 en relación a mi capacidad. Entonces esto yo lo tomo como 100%, tomo 25, 50, 75, 75 y 25. Vía aérea 20. ¿Okay? Y esto es lo que también se hace en la curva flujo-volumen. Yo le digo al paciente, toma aire y luego expira. Toma aire y luego expira. Expira y luego inspira. Inspira. Expiración, inspiración. ¿Okay? Es lo mismo expresado acá. Porque cuando uno hace el procedimiento de esta espirometría, ya automáticamente le estás botando otra gráfica de flujo. ¿Okay? Entonces yo voy a tener ambas gráficas. Flujo expirado, en este caso es flujo expirado y flujo inspirado. Cuando yo tengo las patologías de patrones de flujo y volúmenes, entonces yo puedo determinar un patrón que sea obstructivo y un patrón restrictivo. ¿Y cómo lo determino? Porque acá me está diciendo que la capacidad vital en este paciente que tiene una patología obstructiva se conserva, sin embargo el FEP1 disminuye, el FEP disminuye, pero en este caso la capacidad vital y el FEP ambas disminuyen y por lo tanto tengo un paciente con una patología restrictiva. Si yo tengo un paciente que me está respirando así como les hice en la gráfica anterior, lo mismo, ¿no? El paciente inspira y luego expira y veo la gráfica de los BEF, un patrón normal y un patrón obstructivo. Un paciente que tenga un paciente con una patología obstructiva y un paciente que tenga una patología restrictiva.